se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muchas gracias. Escuchando lo que decía hace un momento, hermana, muy atentamente. Y bueno, agradeciendo a Dios porque Él nos habla a través de cada uno, ¿no? De cada persona. Amén. Ok, mis amados hermanos, me da mucha alegría, mucho gozo y agradecimiento a Dios de poder estar con ustedes en esta hora. Primero, antes de comenzar con nuestra meditación de esta mañana, me gustaría extender, creo que la última vez que estuve con ustedes aquí fue antes de que viniera el siervo Juan Bautista a Panamá. Así que fue la última vez que pude estar con ustedes y después de que él vino yo no había tenido la oportunidad de poder estar con ustedes aquí a través de estos medios, con ustedes que son el Ministerio Clamor Final. Pero quisiera sacar unos minutos para, primeramente, mis amados hermanos, darles muchísimas gracias a ustedes como ministerio. Sé que son varias personas, más bien pocas, pero varias, que se esfuerzan, ¿sí? De una manera o de otra, cada uno en el ámbito, en su lugar, conforme el Espíritu les da, les concede o les da la oportunidad de trabajar, esforzándose, ¿verdad? Para que de una u otra manera, pues, el mensaje se pueda extender. Así que quiero de todo corazón extender en nombre de la comunidad panameña, de nuestros hermanos de Panamá, extenderle al Ministerio Clamor Final las gracias por habernos tenido en cuenta para la visita del ministro Juan Bautista. Muchas gracias a todos los que cooperaron de una o de otra manera. Muchas gracias especialmente a Brenda, que sé que se esforzó para que esto se diera, fuera posible. Y bueno, muchas gracias a cada uno de los que también apoyaron, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. El ministro pudo venir, pudo estar con nosotros acá y muchas almas fueron refrescadas de una manera o de otra por los mensajes que el Espíritu Santo le dio a su siervo para que transmitiese a la comunidad, ¿no? Así que gracias a Dios hubieron muchos prospectos de bautismo en el día del llamado. Los días de llamado pasaron adelante aproximadamente 10 personas. Lastimosamente pues no había todavía ninguna preparada para bautismo, pero sí pudimos orar por ellos y dentro de poquito, si el Señor nos presta la vida y nos da la oportunidad, estamos seguros que cosecharemos los frutos de ese esfuerzo misionero. Gracias a Brenda y todo el equipo de Clamor Final y gracias al ministro Juan Bautista que tuvo que hacer muchos esfuerzos para poder llegar a punto acá. Les cuento que aquel día que el ministro llegó, él llegaba a las 12, a la 1 de la mañana llegaba a Panamá. Yo salí de mi casa, de aquí donde yo vivo, en el medio de la montaña, salí como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, salí de aquí para dirigirme hacia la ciudad donde el ministro llegaba. Llegué a Panamá aproximadamente a las 11 de la noche más o menos y esperamos un rato en el carro, medio dormimos un poquito ahí en el carro
y a las 12:30 nos fuimos al aeropuerto. A la 1:15 llegó el ciervo e inmediatamente nos pusimos camino hacia atrás y manejamos desde la 1 de la mañana hasta las 6:30, 7 de la mañana, que llegué otra vez acá a la finca, a las montañas donde nosotros vivimos. Así que pasamos prácticamente toda la noche sin pegar el ojo, manejando, ¿verdad? Ya cuando veníamos de allá para acá, pues el ministro Juan le tocó una jornada mucho más larga porque el vuelo de él hacía escala. Así que cuando llegó a Panamá, ya él venía súper cansado. Sin embargo, el Señor alentó en él un esfuerzo más y me acompañó sin dormirse durante todo el trayecto. Mientras yo manejaba, gracias a Dios, él venía poniéndome conversa y eso evitó pues que a este servidor le diera sueño. Pero gracias a Dios pudimos llegar hasta aquí, llegamos con bien, mi madre nos estaba esperando aquí en la finca y gracias a Dios entonces pues pudo pasar con nosotros aquí un día. Ese día la pasamos aquí muy contentos, conociendo todo el lugar, compartiendo como hermanos. Al siguiente día, que era el miércoles, nos alistamos temprano. Hermanos, escucho, el siguiente día les contaba, era el miércoles, y debíamos de salir hacia el lugar donde son las conferencias, que es aquí a tal vez unas 5 horas desde aquí, desde la finca donde yo vivo. Así que nuevamente pues nos pusimos de viaje creo que salimos como a las 8 o 9 de la mañana, con el ánimo de llegar allá aproximadamente 1 o 2 de la tarde. Y así fue, gracias a Dios pudimos llegar. Llegamos allá con bien, los hermanos nos estaban esperando. Y bueno, nos alegramos en el Señor, se pudo alquilar un local muy acogedor, con aire acondicionado, con sillas cómodas. Y bueno, la gente llegó no en exceso. Bueno, creo que en este tiempo encontrar reuniones total y completamente llenas, creo que se ha vuelto como algo extraño, ¿no? Pero gracias a Dios pudimos llegar, los hermanos llegaron y entonces pudimos impartir la palabra de Dios allí, un esfuerzo común, un esfuerzo de varios hermanos también que aquí en Panamá se unieron y pudimos pues por gracia del Señor entonces compartir la palabra a muchísimas personas que lo estaban necesitando, ¿no? Y gracias a Dios por eso, gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder trabajar en su obra y entonces pudimos llevar la esperanza a muchos que lo necesitaban. Creo, hermanos, que esto es algo por lo cual tenemos que gozarnos y darle muchas gracias al Señor, que aún siendo pecadores ilimitados, nos da la oportunidad pues de poder compartir con otros que necesitan la palabra de Dios, que Él tanto necesita que se le dé hoy al mundo que perece, ¿no? Así que gracias a todo el equipo, gracias a El Clamor Final por ayudarnos, por tenernos en cuenta. Y bueno, ya ustedes saben, siempre que tengan la oportunidad de venir a Panamá, pues aquí estaremos con las manos abiertas esperando recibirles. Lastimosamente la vez pasada que vinieron para la JMJ, pues este servidor tenía un compromiso también y no pudo asistir, pero nuestro interés es poder ser contacto en Panamá para tratar de ayudar para que estas verdades pues puedan seguirse extendiendo al mundo que tanto lo necesita. Bueno, mis amados hermanos, quería agradecerles y quería pues hacerles saber que fue de gran bendición el esfuerzo misionero. Bueno, mis amados hermanos, sin más preámbulo, pues vamos a tratar de entrar en el estudio de esta mañana. Vamos a tener una oración para pedir a nuestro Dios que sea nuestro director. Quisiera por favor invitarles allí donde están. Vamos a orar, hermanos, y pidamos a Dios que sea quien nos dirija a través del estudio de su santa palabra, ¿ok? Amante Padre y buen Dios que moras en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos permites pasar en tu compañía y deleitarnos, Señor, en tu paz.
Perdona, Señor, nuestras limitaciones, nuestros pecados, perdona nuestras deficiencias, que reconocemos que son muchas, y ayúdanos por el amor de Cristo Jesús a ser completos en el amado conforme a su gran misericordia, conforme a su grande amor y conforme a su gran bondad. Querido Señor, me pongo en sus manos en esta hora y le imploro por amor de Cristo que sea mi director, que tome el control de mi lengua, de mis pensamientos y que pueda brotar de mi ser, Señor, palabra de vida para vida eterna. Ayúdenos, Padre, porque el tiempo que vivimos es solemne y indiscutiblemente necesitamos, Señor, hacer una magna obra, y no solamente en nuestros caracteres, sino todos como familia, como integrantes de su cuerpo, Señor. Resguárdenos bajo sus benditas alas de amor y sosténganos, Señor, con su sagrada mano. En el nombre de Cristo Jesús, en su mano de amor nos colocamos. Amén y amén. 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 Bueno, amables hermanos, hace un momento la hermana que conversaba, que hablaba, nos decía que algunas personas se han ido y tal vez la obra, tal vez pudiéramos decir que la obra, o tal vez el desarrollo cristiano para nosotros en el tiempo de hoy, en el tiempo en que vivimos, nosotros vivimos una edad avanzada, hermanos. Ya el Señor Jesucristo hace tal vez unos 2000 o un poquito más o un poquito menos de años que fue al cielo, y vivimos una edad bastante avanzada. Yo creo que ni siquiera en el calendario de Dios, por decirlo así jocosamente, no estaba el demorarse tanto tiempo. Si nosotros leemos los escritos, nos vamos a dar cuenta que la pretensión divina era para 1888 estar regresando al planeta Tierra, pero lastimosamente la situación se ha alargado y el tiempo ha pasado y resulta que esto no se termina. Entonces esto nos muestra pues de que ya este planeta Tierra debía haberse terminado y Cristo debió haber vuelto. Pero pues el hecho por el cual Cristo no ha vuelto al planeta Tierra, pues ustedes saben y conocen, ya lo hemos estudiado muchas veces, ha sido que el ser humano no está preparado para darle la bienvenida. Lastimosamente, hermanos, aunque el tiempo es pasado, aunque el tiempo es largo ya, es viejo, el planeta se envejece, ¿verdad? Aunque eso pasa, que el hombre no está preparado para dar la bienvenida a Cristo y tenemos que ser muy conscientes de esto, hermanos. Muchos de nosotros a lo único que nos hemos dedicado es a comprar información, ¿sabes? Nosotros nos gusta la expectación, nos gusta el sensacionalismo, nos gusta el escuchar algo nuevo, como decía la hermana hace un momento, y cuando ese algo nuevo y esa información que me produce la sensación, sí, porque yo formo una religión sensacionalista, pasa en un lugar, pues yo entonces tengo la necesidad de irme a otro lugar en donde me den sensación nuevamente, en donde mis sentidos sean los que manden mi experiencia religiosa y no el Espíritu Santo de Dios. Y por eso nos pasamos, como ustedes decían hace un momento, hermana, saltando como la rana, ¿no? Vamos aquí, vamos allá, vamos allá, vamos allá, porque estamos buscando ese lugar donde nos sintamos bien. Y como ya no me siento bien aquí o ya no me siento bien con estos, entonces busco otro lugar. Eso sencillamente está sucediendo, hermanos, porque carecemos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros vemos a través de toda la Biblia, de todos los escritos, la necesidad urgente que tiene el ser humano de ser embestido, de ser lleno del Espíritu Santo. Y déjenme decirles, dicho sea de paso, hermanos, el tiempo es bastante avanzado y la oportunidad se va pasando para cada uno de nosotros, porque cada día que somos o cada vez que somos desobedientes al Espíritu, pues cada vez más y más nuestras facultades se van endureciendo y cada vez más y más nos perdemos en una religión de sensación. Habemos muchas personas, como decía la hermana hace un momento, muy sabias sus palabras, que únicamente nos dedicamos a estudiar, o bueno, yo no sé si la palabra sea estudiar, la verdad, no sé, necesito utilizar una palabra correcta, pero vamos a decir, dando el beneficio de la duda, que sea estudiar Apocalipsis. Digo pues que no sé si sea estudiar, porque si realmente fuera estudiar nos daríamos cuenta que ahí en Apocalipsis 14 nos muestra que los que siguen al Cordero tienen el nombre escrito en su frente, el nombre de él.
y eso significa el carácter de Él. Y el carácter de Él no es sensacionalista. El carácter de Él es un carácter, mis amados hermanos, lleno de ternura y de bondad, un carácter expresado cuando el Señor hizo pasar su grandeza y dijo y proclamó su nombre, dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y el Señor Jesucristo dijo, hablando con tristeza a los fariseos: si entendieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, si estudiáramos el libro de Apocalipsis, nada más con ese versículo del capítulo 14 de Apocalipsis, nos daríamos cuenta que nosotros muchas veces no estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va, y mucho menos tenemos su nombre escrito en nuestra frente, porque el nombre de Él implica el carácter de Él. Entonces, hermanos queridos, hoy el pueblo sufre una resequedad que está ilustrada en el capítulo número 37 del libro de Ezequiel. Vamos a ir allí un momentito, por favor, para tener una introducción a nuestro tema. En el libro de Ezequiel, el capítulo número 37, nosotros encontramos una parábola muy interesante dada al siervo de Dios, el siervo Ezequiel. Le voy a invitar allí para que leamos el capítulo 37 y el versículo 1. Dice allí: y la mano del Eterno vino sobre mí. Hermano, ¿se cayó la llamada? Sí, hermana, ya volverá. Vamos a ¿Aló, me esperar escucha? un momentito. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, pastor. Sí, estábamos hablando del capítulo 37 de Ezequiel. Vamos a ir allí, el Sí, versículo 1. 37:1. Sí, donde nos dice: y la mano de Jehová vino sobre mí, y me levantó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos situando en la visión de Ezequiel, donde Ezequiel está comunicando, está hablando con el Espíritu del Señor, está, o más bien siendo inspirado por el Espíritu del Señor, y luego entonces él procedió a escribir lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Dice el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Dice el versículo 1: y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Este era un campo, pues, ustedes saben, yo me imagino tal vez un campo de fútbol. Hoy nosotros podemos pensar en una cancha de fútbol, ¿verdad? Grande. Y entonces una cantidad de huesos tirados por un lado y por el otro, regados en el piso, ¿verdad? Y es el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Mis amados hermanos, hoy nosotros vivimos el cumplimiento de esta parábola la estamos viviendo hoy nosotros. Los que deberíamos de estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, la verdad que no lo estamos. Miren, al estudiar al hacer este estudio que estoy haciendo ahorita con respecto al Espíritu, déjenme decirles que tiembla mi corazón por todas las experiencias de nosotros. La mayoría de nuestras experiencias son extremadamente secas. Y ustedes se van a quedar sorprendidos cuando estudiamos lo que vamos a estudiar hoy, o por qué yo digo esto, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito porque dice aquí, pues entonces, que Ezequiel lo que vio fue un campo lleno de huesos secos, en extremo, en gran manera. No eran secos, solamente secos, no. Eran en gran manera secos. En gran manera secos. Estaban disecados. Y por eso es que nosotros encontramos el sabor a los sermones que podríamos nosotros llamar simples, ¿no? Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo creo que nosotros, una persona viene y nos predica sobre ese versículo y nosotros lo mandamos de una vez a volar. Porque es tan sencilla que no somos personas, ¿no? Personas que tienen palabras, decir la mía y ya tiene sal.
pero su paladar está tan pervertido que siente que no tiene sal y quiere más sal. O aquellas personas que se dedican a comer picante y picante, y a lo último ya les parece que la comida no tiene picante, sino que hay que poner. Vamos a esperar un momentito, que como él está por allá tan retirado, pues siempre pasa esto. Esto siempre nos pasa, Sí, así que perdón, tengamos hermano, paciencia. se me Sí, cortó. hermanito. Aló. Sí, mijo. Entonces Así. estábamos Sí, diciendo, mis amados hermanos, que los huesos estaban secos en gran manera, y secos en gran manera. Dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces él me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos secos. Ok, hermanos, esta parábola, este inicio de parábola, representa precisamente el pueblo en estos últimos días. Y ha representado muchas veces, ¿verdad?, el pueblo. Porque al final de cuentas, el llamado del Señor es individual, no llama a un pueblo. Hay mucho pueblo, hay mucha gente que está en el pueblo, que dicen ser del pueblo, pero realmente no son del pueblo, ¿sí? Sino que son sinagoga del enemigo, sinagoga del maligno, infiltrada en el pueblo. Y esos tienen una característica, y es que no siguen al Cordero por donde quiera que va, sino que quieren manejar al Espíritu a sus anchas, quieren hacer lo que ellos quieren, y entonces son representados en esta parábola como los huesos secos. Y yo no quiero que ninguno de nosotros, por el amor del Señor, porque ese es el gran error que hemos cometido durante mucho tiempo, que nosotros al pensar en los huesos secos, al pensar en la sinagoga de Satanás, volteamos a mirar a los demás y no nos miramos nosotros. Ese es un gran error que hemos cometido durante muchísimos años. Por favor, usted y yo tenemos que entender que Dios nos está llamando a cada uno personalmente. Usted y yo tenemos que entender que Dios está refiriéndose a usted y a mí, a nuestras experiencias, hermanos. No a la experiencia de lo de la corporación, no a la experiencia de los católicos, no a la experiencia ni siquiera del hijo de perdición. El Señor le está llamando a usted y quiere concientizarlo a usted de su experiencia. Usted, mi amado hermano, tiene que ponerse en el valle de los huesos secos, porque es a usted a quien Dios le está llamando, es a usted a quien Dios le está llamando la atención y a quien Dios quiere limpiar. Si usted va a lo interior de su corazón, usted tiene que ir al interior de su mente, usted tiene que ir al interior de usted mismo y pesar los motivos. ¿Qué es lo que realmente usted lo lleva a hacer esto o a hacer aquello? ¿Qué es lo que realmente usted lo mueve a hacer esto o a hacer aquello? Mi amado hermano, cuando usted haga ese examen, cuando yo hago ese examen, y eso tiene que arrojar un resultado concienzudo, un resultado pleno, un resultado veraz, que entonces pueda realmente mostrar cuál es su estado en cuanto a espiritualmente hablando. ¿Saben ustedes que este pueblo, aunque pensaba que era el pueblo, el Señor lo compara a un valle de huesos secos? Estaban tan ciegos, estaban tan pervertidos, estaban tan perdidos, que eran comparados en esta parábola a un valle de huesos secos. Y Ezequiel no le está hablando a los del mundo, Ezequiel no le está hablando a los que siguen al Papa, Ezequiel no le está hablando a la iglesia corporativa, Ezequiel le está hablando a aquellos que dicen ser el pueblo. Hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Esa es la pregunta que debe embargar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos o somos parte de aquellos que seguimos la sensación, entonces nosotros estamos secos. Si nosotros somos parte de aquello que seguimos el sensacionalismo, nosotros estamos secos, permanecemos secos y seguiremos secos, a no ser que nosotros podamos darnos cuenta por la gracia del Señor y pedir a Dios, clamar a Dios para que transforme nuestra experiencia y pueda llegar a ser realmente una experiencia espiritual y no una experiencia carnal, una experiencia real, una experiencia veraz en el Señor y no una experiencia conforme al engaño de los últimos días que Satanás iba a plasmar o iba a desarrollar. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, vamos a ir un momento allí, hay un versículo muy interesante y un versículo muy importante que hemos estudiado durante muchísimo tiempo, pero que cada vez a mí me sorprende
la profundidad de este versículo. En el capítulo 13 y en el versículo 14 dice, comenzando el versículo, y engaña, ¿ok? Eso es todo lo que quiero leer de ese versículo. ¿Por qué yo quiero leer solamente esa parte de ese versículo? Porque Cristo en Mateo 24 dijo durante repetidas ocasiones, tal vez algo que estaba fuera de la sazón, tal vez algo que estaba fuera de contexto. ¿Por qué? Porque sus apóstoles le preguntaron a Cristo, dinos Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Cuando nosotros pensamos en señales, inmediatamente pensamos en las señales que Cristo dio allí, ¿verdad? Terremotos, inundaciones, pestes, hambres, dolores, sufrimientos y todas estas cosas. Pero muy pocos pensamos en el engaño. Bueno, mis amados hermanos, creo que es tan importante el que nosotros nos espaciemos en el engaño que fue lo primero que Cristo advirtió. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que en los últimos días el enemigo levantaría un engaño tan parecido a lo genuino que aún pretendería el enemigo engañar aún a los escogidos. Y eso lo dice en repetidas ocasiones la palabra, que el engaño sería tan bueno que engañaría aún a los escogidos. Hermanos, Satanás en este último tiempo ha inventado una religión, hermanos, tan parecida a la verdad, una religión tan similar a la verdad, que es extremadamente difícil para nosotros en la carne identificar ese engaño. No en vano la pluma inspirada dijo que en los últimos días Satanás trataría de llevar adelante la obra de Dios. Satanás trataría de volverse el mismo cristiano y guiar a otras personas a la luz, pero a una luz diseñada por él, no a una luz verdadera y genuina diseñada por Cristo, sino una luz diseñada por él. Y déjenme decirle lo siguiente, esa religión que Satanás ha diseñado para engañar al mundo entero es una religión basada no en el espíritu, sino en sensación. Y la sensación es de la carne. El sensacionalismo es una religión carnal guiada por la carne, y la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, y las dos no pueden estar en un cuerpo. Entonces, es extremadamente necesario que nosotros hagamos un alto en nuestra experiencia y nos preguntemos si nosotros realmente pertenecemos al espíritu o realmente estamos perteneciendo a la carne. Por eso necesitamos sensaciones cada vez más fuertes. Por eso necesitamos sermones cada día más excitantes. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia ha sido trazada por la carne y no por el espíritu. Porque nosotros pretendemos servir a Dios en la carne y no en el espíritu. Y hoy nos vamos a dar cuenta de cómo se ha venido desarrollando estas cosas. Y pido al Señor que me dé sabiduría para poder proyectar en vosotros lo que hemos deseado pues proyectar. Quiero ir con ustedes rápidamente, mis amados hermanos, a el libro, o más bien la matutina, Recibiréis Poder, ¿sí? Recibiréis Poder. Pero antes de ir a Recibiréis Poder, quiero invitarles al libro de Juan, el capítulo número 14, Juan, capítulo número 14, vamos a ir allí un momentito, Evangelio según Juan, capítulo número 14, y vamos a ir al versículo 16, ¿sí? Juan 14, 16. Miren lo que dice allí, qué interesante. Hablando el Señor Jesucristo de ese poder revitalizador que habrá o habría de guiar nuestras experiencias, dice allí, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hermanos, y yo me ponía en esta semana que estaba estudiando estas cosas, meditando sobre estas cosas, déjenme decirles algo que a mí me impresionó en gran manera. Por ejemplo, vamos a ir un momento al libro de Hechos, por favor no pierdan allí Juan 14. En el libro de los Hechos, a ver, déjenme ver por aquí. En el libro de los Hechos, el capítulo número... Deben ver porque hay varios. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, por ejemplo, uno de los versículos que a mí me impresionó. El capítulo 16 y el versículo número, vamos a ver el versículo 4 en adelante, ¿sí? Recuerden que estamos estudiando Juan
capítulo 14 y versículo 16 y 17. Y el versículo 17 de Juan nos decía, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Ese es Juan 14, 17. Ahora, si nosotros realmente conocemos al Espíritu de Dios, si nosotros realmente escuchamos al Espíritu de Dios y mora en nosotros, ¿sí? Nosotros somos religiosos y yo digo amén. Nosotros seguimos a Cristo y yo digo amén. Pero tenemos obligatoriamente que hacernos el examen para ver si es que realmente seguimos a Cristo, el Cordero, o realmente estamos siguiendo al Cristo embaucador, al engañador. Capítulo 16 de Hechos. Miren lo que dice aquí, versículo 4. Y como pasaban por las ciudades, les entregaban los decretos que habían sido ordenados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo que predicaran la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Este es uno de los versículos, hermanos, porque a partir de todo el libro de Hechos nosotros encontramos la relación cristiano-Espíritu Santo. Es esa relación, hermanos, inquebrantable. Es esa relación indivisible que debe de haber entre el cristiano y el Espíritu de Dios. Ahora, déjenme decirles lo siguiente, mis amados hermanos. Y esto lo digo no para que me crucifiquen, sino para que usted se haga el examen. Cuando yo hago el examen en mi vida, y estoy hablando de no mi vida, sino mi vida cristiana en general. Cuando yo hago la evaluación de mi experiencia cristiana, indiscutiblemente, hermanos, yo llego a la conclusión de que muchas de mis decisiones, muchas de las cosas que yo he seguido, que yo he caminado, no las he hecho porque el Espíritu Santo me lo haya confirmado. Las he hecho, ¿saben por qué? Porque yo creo que es lo mejor, porque yo pienso que es lo mejor. Y no espero el santo y seña de Dios que ha de venir a mí a través del Espíritu Santo, sino que por mi ímpetu, por mi impulso, por mi arrojo, entonces yo voy y hago lo que tengo que hacer. Hermanos, cuando yo sigo esa corriente de comportamiento, lo más posible es que mi experiencia termine no siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo debe hablar a mi vida. Así como le habló en este caso, aquí estábamos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? El capítulo 16, donde miren qué interesante, por ejemplo, esta lección. Miren, esta lección está basada, mis amados hermanos, cuando se llamó a Timoteo, ¿verdad? Y dice que allí el versículo 4 dice, y como pasaban por las ciudades les entregaban los decretos que habían sido ordenados, ¿verdad? Y Pablo, era Pablo quien iba con Timoteo, entonces ellos tuvieron un impulso en el corazón. Pablo y Timoteo tuvieron un impulso en el corazón. Pablo y Timoteo tuvieron un deseo en el corazón. ¿Y cuál era el deseo? Miren, hermanos, que esto es muy importante. Miren que no era un deseo malo. Miren que era un mandato de Dios. ¿Qué dijo el Señor antes de irse? Dijo, vayan al mundo entero y den la buena nueva de salvación. Den el mensaje al mundo entero. Pero si a nosotros el Espíritu nos hablase y nos dijera, no, espérate un momento, hermana María, o espérate un momento, Brenda, o espérate un momento, Juan Bautista, no vayas a ese lugar, porque yo te lo prohíbo, no vayas a predicar a ese lugar, no vayas a repartir libros a México, por decir algo, o me dijera a mí, no vayas a predicar a República Dominicana, o no vayas a predicar a tal lado, yo diría dentro de mí, esto no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me mandó a predicar. Hace tiempo Dios me dijo que predicase. Pero resulta que el libro de los Hechos nos está diciendo que el Espíritu Santo le prohibió a ellos que pasasen a Bitinia. Ahora, nosotros tenemos que detenernos un momento en esta experiencia y pensar, hermanos, pensar. ¿Qué pasaría si a mí el Espíritu me dijera, te prohíbo predicar en la cadena? ¿O qué pasaría si a usted el Espíritu Santo le dijera, te prohíbo predicar, o te prohíbo ir a repartir libros al centro del Brooklyn, por decir algo? O te prohíbo ir a repartir libros al centro de Manhattan, o qué sé yo, a cualquier lugar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías tú?
¿Dejarías que fuera el Espíritu quien guiase? ¿O dejarías que fuese tu sentimiento y tu impulso quien te guiase? Hermanos, estas cosas nos tienen que hacer pensar, porque indiscutiblemente en los discípulos, en los apóstoles, había una comunicación tan fina con Dios, había un escudriñamiento del corazón y una pureza hacia con Dios, había una relación tan viva, tan fuerte, tan eficaz con el Señor, que la voz del Espíritu Santo para ellos era perceptible en cualquier momento. Y la decisión del Espíritu Santo para ellos era una ley, hermanos, aunque pareciera que no estuviese de acuerdo con lo que Dios quería o con lo que había sido escrito, ellos acataban la voz del Espíritu Santo. Y esto es la prueba de lo que estamos estudiando en esta mañana, el capítulo 16, donde para nosotros, si nosotros hubiéramos ido, hubiéramos salido corriendo, hermanos, para Bitinia a predicar el mensaje y para Galacia, pero para ellos no fue así, porque el Espíritu Santo le dijo: esperen un momento, no vayan a ese lugar, todavía no es momento de ir a ese lugar. ¿Ok? El Espíritu Santo les prohibió. Entonces, amados hermanos, cuando yo escudriño estas cosas, me pregunto a mí mismo, ¿cómo está tu conexión con el Espíritu Santo? ¿Andas brincando aquí, allá, allá y allá, buscando sensación, buscando algo nuevo? ¿O sencillamente estás anclado en la verdad presente y estás obedeciendo los designios y la voz del Espíritu Santo? Hermanos, ¿qué estamos nosotros obedeciendo? ¿A quién nosotros conocemos? Volvemos a Juan capítulo 14 y versículo 17, porque el Señor Jesucristo dijo que los que con Él estaban, que a los que le siguieran a Él, el Espíritu Santo, entonces ellos recibirían, ellos sí conocerían al Espíritu Santo, y Él, el Espíritu Santo, moraría con ellos y estaría en ellos. ¿Ok? Si nosotros realmente pertenecemos a Dios, hermano, si nosotros realmente pertenecemos al Espíritu, si nosotros realmente seguimos al Cordero, nosotros no tenemos necesidad de estar brincando, buscando emociones nuevas. Nosotros sencillamente no necesitaríamos, hermanos, buscar sensacionalismo. Nosotros sencillamente escudriñaríamos el libro del Apocalipsis con el espíritu del Cordero, con el espíritu contrito y humillado, sabiendo y reconociendo de que el testimonio del Señor Jesucristo está hablando a mi corazón. El testimonio del Señor Jesucristo está dando una advertencia de lo que va a acontecer, con el ánimo de que yo esté preparado, no con el ánimo de que yo tome un látigo y le dé a los demás en la espalda porque no están preparados, no, sino con el ánimo de que yo esté preparado. Habemos una gran cantidad de hermanos, y permítanme decir esto, lo digo con mucho respeto, pero es una gran verdad. Habemos muchos hermanos en estas verdades que estamos ansiosos de información. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Nosotros los predicadores, hermanos predicadores que me escuchan o que van a escuchar en algún momento este tema, nosotros los predicadores, a nosotros que nos ha sido dada la facultad por Dios, y yo ruego al Señor que así sea, ¿no? Que el Señor nos haya dado esta facultad. Quizás muchos de nosotros hayamos emprendido erróneamente ese caminar, el caminar del predicar. Yo no sé si esa ha sido tu experiencia. Yo no sé si nos hemos convertido en predicadores por impulso o más bien por destino o porque el Espíritu nos llamó. Yo no sé. Bueno, muy interesante. Ok, el libro de los Hechos, el capítulo 1 nos dice. ¿Qué estaba hablando? Ay, es que... El libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 6, nos está diciendo algo muy interesante con respecto a la experiencia de los apóstoles, con respecto a la experiencia de los discípulos. Recuerden ustedes lo que les estaba diciendo hace un momento. Todavía los discípulos no habían pasado por la experiencia del aposento alto. Todavía los discípulos no habían pasado por la experiencia de Pentecostés. Así que en ese marco nosotros debemos de comprender lo que aquí está sucediendo, lo que aquí está aconteciendo, ¿sí? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me escuchan? Amén, hermanos. Aló, Sí, bueno, muy bien. Hechos capítulo 1. Noten ustedes, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La gran preocupación
de los discípulos, a través de toda la historia, hermanos, de los evangelios, fue esta. ¿Por qué? Porque era la gran preocupación de los maestros que ellos habían crecido escuchando. Era la preocupación de los maestros que los habían educado a ellos. Los maestros, hermanos, Gamaliel y todos estos grandes escribas y fariseos reconocidos, tenían una sola preocupación en su vida, y esa preocupación era cuándo era que Israel iba a ser de vuelta a su brillantez. ¿Cuándo era que Israel iba a ser restaurada nuevamente a lo que había sido antes? Esa era la preocupación de todos. Y como los apóstoles, hermanos, habían sido educados a los pies de esas personas, pues todavía, aún después de la muerte y la resurrección de Cristo, aún seguían albergando en sus corazones, amados hermanos, ese sensacionalismo. Ellos querían conocer, ellos querían saber, ellos querían tener la última noticia para entonces tratar de impresionar a otras personas, para con esa impresión entonces convencerlas o tratar de convencerlas de que ellos eran quien tenía la verdad, o quien conocían esa verdad, o quienes conocían esa verdad. Por eso le preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Hermanos, amigos queridos que me escuchan en esta hora, si usted tuviera la oportunidad de hablarle a Dios en este momento, si usted tuviera la oportunidad de ver a Dios cara a cara, en estas circunstancias en que nosotros estamos, ¿qué usted le preguntaría a Dios? ¿Qué usted le preguntaría al Señor? Indiscutiblemente, hermanos, yo creo que muchos de nosotros le preguntaríamos al Señor, Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, ¿cuándo vas a venir? Estamos esperándote que venga. Señor, ¿cuándo es que vas a aparecer en la nube de los cielos? Señor, ¿cuándo? Hermanos, en vez de preguntarle al Señor, o en vez de pedirle al Señor que nos ayude a ser preparados para darle la bienvenida, nosotros le preguntaríamos, igual que los apóstoles, haciéndole referencia a la sensación, haciéndole referencia, hermanos, a algo que a nosotros sencillamente no nos interesa. Y no nos interesa en el buen sentido de la palabra. No nos interesa no porque no sea importante, o no porque no debamos saberlo, o no porque no debamos de predicarlo. No nos interesa sencillamente, hermanos, porque lo más importante lo hemos dejado de lado y estamos enfocados en algo que al final de cuentas, hermanos, va a pasar cuando sea la voluntad de Dios. Hermanos, en ese momento en que Cristo identificó esa necesidad en los apóstoles, inmediatamente les contestó en el versículo 17, en el versículo 7, diciéndoles, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, en pocas palabras, lo que Cristo le está diciendo aquí a los apóstoles es, eso no les incumbe a ustedes. Ustedes preocúpense por la parte que Dios les dio a ustedes. Ustedes ocúpense de la parte que Dios le dio a ustedes. Estas cosas producen sensación, y la sensación no es una guía segura. En el versículo 8 les da algo muy interesante y les concluye diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora sí les dio a ellos una parte que le incumbía a ellos. Cristo trató de llamar la atención, de quitar la atención de ellos en algo o de algo que ellos no podían hacer nada ni para acelerarlo ni para atrasarlo. Y ahora sí trajo la atención de ellos a lo que realmente ellos debían de centrarse. Mis amados hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Muchas de nuestras experiencias hoy son enfermizas, son sensacionalistas y están siendo guiadas por el enemigo a perdición. ¿Saben por qué? Porque no nos hemos enfocado en lo que Dios quiere que nos enfoquemos en este último tiempo. Fíjense ustedes lo que nos dice, recibiréis poder del día 2 de enero. Dice la pluma inspirada, ¿cómo podremos permanecer fieles si en el día de la prueba no entendemos las palabras de Cristo? ¿Cuál es palabra de Cristo? Juan 16:3. Juan 16:13, cuando el Señor dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién nos guiará? El Espíritu de verdad. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Dice la palabra, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¡Wow, hermanos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué hará el Espíritu en mí? Dice que el Espíritu me guiará ¿a qué cosa? A toda verdad. Hermanos, ¿quién nos guía? ¿Quién te guía? ¿Quién me guía? Es la pregunta que debo de hacerme en este momento. Él dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 25, 26. Es el Espíritu Santo, dice la pluma inspirada, quien nos recuerda las palabras de Cristo. En su último discurso, el tema que escogió para presentar ante sus discípulos fue el ministerio del Espíritu Santo. Hermanos, miren qué interesante, y esto no es casualidad. Estando Cristo ya por partir de la tierra, en el último discurso del cual tenía oportunidad estando cara a cara con sus discípulos, el tema central fue el Espíritu Santo. Y en ese momento, hermanos, les habló a ellos de la preocupación real que cada uno de ellos debía albergar en su corazón. Y esa preocupación era precisamente, amados hermanos, que el Espíritu Santo morase en cada uno de ellos. El consuelo que Cristo les impartió mediante esta promesa tiene su fundamento en que la divina influencia estaría con sus seguidores hasta el fin. Pero su ofrecimiento no es aceptado ni creído por la gente en nuestros días. Y la iglesia tampoco lo aprecia ni espera su cumplimiento. ¿Por qué? Porque nosotros apreciamos más que se nos predique de la bestia. Nosotros apreciamos más que se nos predique de que Trump firmó la última adenda, de que la ley dominical ya viene, de que, hermanos, viene el tiempo de angustia. Nosotros anhelamos eso. Nosotros respiramos por eso. Porque nos hablen, hermanos, de que vienen pestes, de que vienen terremotos, la sensación del momento, hermanos, el terremoto en Indonesia, la sensación, se van a caer las bolsas del mundo, la sensación, la marca de la bestia, la sensación, el Papa Francisco dijo esto, el Papa Francisco estornudó, la última sensación del momento. Mis amados hermanos, eso era lo que los apóstoles querían escuchar. Cuando le preguntaron a Jesús, dinos, ¿restaurarás el reino de Israel en este último tiempo? Oiga, hermanos, en vez de haberle preguntado siquiera, oye, ¿cómo pasaste los 3 días que estuviste en la tumba? En vez de haberle preguntado eso, o te dio sed, o quieres tomarte un vasito con agua, no. Lo que le preguntaron fue, dinos, ¿cuándo vendrá la grandeza de nuestra nación? Y el Señor Jesucristo, hermano, le respondió, eso no les toca a ustedes saberlo. Dejen que eso el Padre lo revelará y lo mostrará en su momento. Mis amados hermanos, dice la pluma inspirada, la iglesia tampoco lo aprecia ni espera su cumplimiento. La promesa del don, escuchen esto por amor del Señor, pongan mucho cuidado. La iglesia, dice, la promesa del don del Espíritu de Dios se considera como un asunto de poca importancia para ella. Wow, y no estoy diciéndolo yo, hermanos. Recibiréis poder del 2 de enero. Léalo. Aquí la pluma inspirada por revelación divina está diciendo que la iglesia de estos días aprecia poco el Espíritu Santo. No ha dejado, sigue diciendo, no ha dejado sus huellas en los feligreses y en consecuencia, o sea, por no apreciar la promesa que Cristo nos dio de que el Espíritu Santo nos sería dado, por no apreciar eso y por dedicarnos a investigar otras cosas, ¿sí?, que no son malas en sí. Nótese que esto es interesante, hermanos, y quiero hacer un alto aquí para decirlo. Nótese que esto es interesante. Mire, hermano, usted puede tener y yo puedo tener una religión carnívora, en la carne, pero hacer cosas buenas. Ese es el gran problema. Mire, aquí hay un gran meollo que usted tiene que entender perfectamente. La mayoría de nosotros cuando pensamos en las cosas de la carne, únicamente pensamos en orgías, en borracheras,
en disensiones y en cosas como esta. Pero nunca pensamos que una persona carnal pueda orar. Una persona carnal pueda leer la Biblia. Una persona carnal pueda estudiar las profecías. Hermanos, déjenme decirle lo siguiente. Hello, por si usted no lo sabía, sépalo. Si usted es una persona en la carne, aún puede orar. Aún puede estudiar la palabra en la carne. Por eso es que hoy tenemos estos grandes teólogos que saben tanto, pero son tan orgullosos. Claro, saben mucho de Biblia, han pasado mucho tiempo estudiando la Biblia, pero son de la carne. Sus obras son de la carne y no son del Espíritu. Eso es importante que nosotros lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque esa es la religión que el diablo ha levantado para engañar en los últimos días. Una religión de sensación. Una religión simplemente de un conocimiento abstracto y vacío de la Biblia que no comunica vida a las personas que escuchan. En pocas palabras, hermanos, la gran mayoría, muchos de los que hoy están predicando la palabra, y yo me refiero a estas verdades, se han vuelto en portadores de información bíblica. O más bien nos hemos vuelto en portadores de información bíblica, pero carecemos de la vida del Espíritu. Somos huesos secos que le predican a huesos secos. Y esto es muy triste tener que predicarlo, hermanos. Porque yo sé que muchas veces en mí, yo ahora estudiando estas cosas, me despierto a muchas cosas que yo he hecho o he hablado, he dicho y he permitido que sea mi experiencia cristiana. Y ahora me doy cuenta, hermanos, de tantas cosas que he hecho en la carne y no en el Espíritu. Pero la buena noticia es que el Señor, así como Pedro le dijo a Simón, hermano, lo vamos a leer dentro de un momento. Pedro le dijo a Simón, arrepiéntete. Y el Señor hoy nos dice a nosotros, arrepiéntete. ¿Saben ustedes que hay miles de personas que con esta religión de sensación y esta religión de la carne hemos pretendido comunicar a nuestros seres queridos? Yo conozco a muchas personas que dicen, ay pastor, ay hermano, ¿y cómo hago para salvar a mi familia? Mire que yo le he dicho muchas veces de que la bestia, de que el Papa es la bestia, de que el Papa esto, y no quieren escucharme, ya me cerraron las puertas, ya me dicen, no me hable más de esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa persona se convierte en una predicadora, en un predicador en la carne, queriendo levantar a otra persona en la carne. Le transmite ideas de la carne y la otra persona sencillamente menosprecia lo que ella le está o lo que él le está diciendo. Por eso no logramos ganar a nuestros seres queridos, hermanos, porque les predicamos una religión de sensación, una religión de la carne. La gente no necesita eso, hermanos. La gente necesita ser revivida espiritualmente. Miren lo que la pluma inspirada continúa diciendo en el 2 de enero, recibiréis poder, dice ella. El resultado de apreciar, de tener en poco la promesa del Espíritu Santo es 2 puntos. Primero, sequía espiritual. Y yo le pregunto a usted, ¿está usted seco espiritualmente, hermano? ¿Está usted seco espiritualmente? Hágase la pregunta para usted mismo. Segundo, oscuridad espiritual. Tercero, decadencia espiritual. Y el resultado de esto, o por ende, dice ella, muerte espiritual. Hermanos, cuando Adán y Eva cometieron el error allá en el jardín del Edén, ellos no murieron físicamente en el acto, hermano, pero sí se registró una muerte en ese momento, y esa muerte fue la muerte, la decadencia espiritual de ellos. El hombre espiritualmente comenzó a morir, y por eso es que Dios tomó en última la determinación de destruir toda carne, según nos muestra el libro de Génesis, el capítulo 6. ¿Por qué? El Señor dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. La parte espiritual del hombre había muerto tanto, hermanos, en una manera tal que ya no podía el hombre, hermanos queridos, ser revivido espiritualmente. Y Dios se dio cuenta que aunque luchara, que aunque llamara a los mejores predicadores del mundo, ya esas personas no iban a despertar espiritualmente, por lo tanto, era imposible salvarle. Por eso Dios tomó la determinación entonces de destruir a todo hombre
que existiera en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque su parte espiritual estaba muerta. Porque eran simplemente como un gran número de huesos secos sin esperanza. Y aunque Noé les predicó, hermanos, no hubo vida para ellos en el espíritu. Hermanos queridos, la pluma inspirada dice en la matutina del 2 de enero que donde quiera que haya una ignorancia, donde quiera que no se hable, donde quiera que se aprecie poco la promesa del Espíritu Santo, entonces el resultado que habrá allí será muerte espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Para consolarnos, dice ella, asuntos triviales ocupan la mente de los creyentes. ¿Cuáles asuntos triviales? O sea, asuntos secundarios. ¿Cuáles asuntos? Así como los apóstoles ahí en Hechos capítulo 1, los apóstoles decían, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era lo que embargaba el corazón de ellos. La pregunta del millón era esa. Pero el Señor les dice, no, esperen un momento, ustedes todavía no han entendido. No, esto no les toca a ustedes. Ustedes lo que tienen que centrarse es en la promesa. ¿Cuál es la promesa? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, hoy el Señor nos dice a nosotros lo mismo. Usted puede hacer una religión, mi amado hermano, del Papa, ¿sabe? Y el Papa estornudó y eso es el último boom. Usted puede hacer una religión de Donald Trump. Usted puede hacer una religión de los mercados mundiales. Usted puede hacer una religión, hermanos, de muchísimas cosas. Pero no significa por eso que sea la verdad para este último tiempo, que sea la verdad presente. El Señor necesita, hermanos, que nosotros seamos reavivados espiritualmente. Es muy importante para poder comprender lo que se avecina. Dice la pluma inspirada, 2 de enero, recibiréis poder. Sin embargo, la posesión de ese poder divino, necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, traería todas las otras bendiciones de las cuales carece y que se nos promete en su infinita plenitud. Mientras la iglesia se conforme con asuntos de poca importancia, continuará descalificándose para recibir los dones mayores que Dios ofrece. Mira, hermanos, mientras nosotros sigamos preocupados, como los apóstoles, de cuándo Dios restaurará el reino a Israel, entonces no nos centraremos en lo que realmente tenemos que centrarnos. Y la pluma inspirada lo está mostrando aquí. Dice ella, mientras la iglesia se conforme con asuntos de poca importancia, continuará descalificándose para recibir los dones mayores que Dios ofrece. ¿Por qué será que no tenemos hambre y sed de recibir este regalo del Espíritu Santo, siendo una virtud que puede mantener puro el corazón? Pregunta ella. ¿Por qué será que no tenemos hambre y sed de recibir este regalo del Espíritu Santo? ¿Por qué será, hermano? Pregúntese usted, ¿por qué será? ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Recuerdo, hermanos, al pastor, mi querido amigo muy respetado, el pastor Robles, que nos decía cuando vino a Panamá, necesitamos urgentemente la experiencia del aposento alto. Hermanos, si nosotros tuviésemos la experiencia del aposento alto, hermanos queridos, no nos pasaríamos peleando los unos con los otros. Si tuviésemos la experiencia del aposento alto, no nos pasaríamos chismoseando. Nosotros mantendríamos nuestra lengua refrenada. Si nosotros tuviésemos realmente el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, hermanos, no habrían divisiones, no habrían disensiones, no habría, hermanos, tanta cosa extraña que se está viendo hoy entre este pueblo, que cada vez nos dividimos y cada vez nos separamos y cada vez hablamos mal los unos de los otros. Esas cosas son de la carne, hermanos, y esas cosas son guiadas por el espíritu del diablo y no por el Espíritu Santo. Y una experiencia tal no es una experiencia real, veraz. Puede hablar lo que quiera y puede conocer los tiempos y las sazones, pero no es una experiencia que venga del Señor. Amados hermanos, ¿cuándo este pueblo se unirá? ¿Cuándo este pueblo será una respuesta a la oración de Juan, el capítulo 17? ¿Sabe que la pluma inspirada dice que nosotros tenemos que ser una experiencia, una respuesta a la oración de Cristo en Juan 17?
¿Cuándo lo seremos? ¿Cuándo llegaremos a ese momento? ¿Cuándo dejaremos de pelear los unos por los otros? ¿Cuándo dejaremos el chisme, hermanos? ¿Cuándo dejaremos la murmuración? ¿Cuándo dejaremos las sospechas, hermanos? Sospechamos los unos de los otros y basados en esas sospechas chismoseamos. Obra de la carne, pecado delante de Dios, obra que no está calificada delante del Señor. Y la gran mayoría de las veces, esas personas que hacen eso pretenden ser las guías de otras personas. Hermanos, ¿a dónde llevarás a una persona guiando a otra persona si está en estas cosas? ¿Por qué será que no tenemos hambre y sed de recibir este regalo? ¿El del Espíritu Santo? Pregunta la pluma inspirada. El siguiente párrafo, estoy leyendo el 2 de enero de Recibiréis Poder, dice: es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes de que Jesús venga por segunda vez. ¡Wow! ¿Lo escucharon bien, hermanos? Voy a volverlo a leer. Es fundamental que el creyente, ¿y qué es una cosa fundamental? Algo fundamental está en el fundamento, ¿sí o no? Usted no puede edificar sin fundamento. Entonces, si es fundamental, quiere decir que está en el fundamento mismo y que a partir de ese fundamento usted va a construir su experiencia religiosa. No puede haber ningún otro fundamento, hermano querido. No puede usted edificar sanamente, adecuadamente, sobre un fundamento diferente, porque el Espíritu Santo está diciendo que es fundamental. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Responde, que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Ahora, nosotros nos dedicamos a hablar de la bestia y no está mal en sí. Hermanos, entiendan por amor de Jesús, yo quiero que ustedes comprendan que yo no estoy hablando del hecho como tal. Yo estoy hablando del espíritu que impulsa al hecho. Usted puede, mi hermano querido, yo puedo, mi amado querido, hablar y hablar y hablar. Y no son cosas malas. Son cosas que hasta en determinado momento pueden parecer espirituales. Pero realmente el espíritu que me impulsa, ¿cuál es? Es lo que ¿cuáles son los motivos del corazón? ¿Qué es lo que me lleva a mí a ello? Ahora, noten ustedes qué interesante. Como lo que hay dentro de mí es figurar como el más grande conocedor, como lo que hay dentro de mí es parecer o ser el más ilustrado, como lo que hay dentro de mí es ser el más reconocido. Hermanos, ¿qué hay dentro de ti realmente? El anhelo de decirle a lo de la corporación que tú estás en la verdad. El anhelo de llamar a los pastores de la corporación perro mudo. El anhelo de llamar al Papa la bestia. El anhelo de decirle a los católicos que están perdidos. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Por qué tú estás en esto, hermano? Yo quiero que tú investigues esto como yo estoy investigando lo que hay en mi corazón. Investígalo para ti. Pregúntalo para ti. ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Por qué tú estás en esto? ¿Por qué tú has llegado hasta este punto? Hermanos, hay una gran cantidad de nosotros que hemos llegado hasta este punto. ¿Saben por qué? Por el anhelo de reconocimiento. El que sabe orar, quiere que le reconozcan que sabe orar. El que canta y tiene una voz melodiosa, anhela que los demás le escuchen para que digan, wow, qué lindo cantó. El que sabe predicar, anhela ser el mejor y el más reconocido predicador. Y predica tremendos sermones. Es tremendo transmisor de información. El que sabe tocar un instrumento, y lo trata de tocar esmeradamente para que la gente se admire de su maravilloso don. El que sabe recitar, hermanos, recita para impresionar al público. Y los de la corporación, hermanos, se esmeran en dar un imponente programa y se convirtieron en expertos programando.
No, es que después del culto, es que después de la escuela sabática viene esto. Y después de esto viene la doxología. Y la doxología es el número tal. Y usted tiene que ir adelante. Y usted tiene que ir en el medio. El predicador va en el medio. Y el otro va atrás. Y el que tiene la oración va adelante. Y el que tiene los himnos va atrás. Metodologías, métodos de humanos. Solamente metodología vacía, hermanos, sin el Espíritu Santo. Todas estas cosas, hermanos, fue las que Cristo vino a romper. Por eso el Señor instruía, sentado, hermano, en una barca, parado en la arena del mar, debajo de un árbol, hermanos, en la ladera de una montaña. Ahí era donde Cristo instruía a la gente, sentado, parado, acostado. De cualquier manera el Señor enseñaba. Únicamente, hermanos, ensalzando al Espíritu de Dios. Hoy, hermanos, en la ceguera espiritual que nosotros vivimos, queremos que el que nos hable sea uno de saco y corbata, que haya estudiado en las mejores universidades, que haya aprendido, hermano, en las mejores instituciones, porque si no, ¿qué nos puede enseñar este hermanito que viene con suéter y zapatillas? ¿Qué nos puede enseñar, hermano? ¿Qué nos puede instruir aquel que no estudió en ninguna parte? ¿De qué nos puede hablar aquel que no tiene un título? Uy, hermano, ¿cuánto nos hemos perdido? Cuando la pluma inspirada dice que en los últimos días el Señor llenará de su espíritu a los iletrados y a través de ellos el mensaje llegará fluida y claramente al mundo entero. La pluma inspirada termina diciendo: es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Hablen, dice ella, exhorta al pueblo, dice, hablen acerca de esto. Oren por él, hermanos queridos. Yo le pregunto a ustedes, miren, no me conteste, pero pregúnteselo para usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una prédica sobre el Espíritu Santo? Oiga, escúcheme por favor. Y yo no estoy hablando de aquella ilusa teoría que han levantado por ahí algunos instructores en la carne, que andan debatiendo hoy si es o no es una persona. Yo no estoy hablando de eso, porque hasta eso también es un engaño y una distracción de lo que realmente, o en lo que realmente nosotros deberíamos de centrarnos. Miren, hermano, el diablo es tan astuto que utiliza aún la verdad para pervertir y perderlo a usted. Aún la verdad, nótese eso, porque el diablo no engaña únicamente con aquellas mentiras que realmente, que evidentemente usted puede descubrir que son mentiras. No, el diablo engaña principalmente con la verdad, disfrazándola con un poquitito de error que usted no alcance a darse cuenta. Y hoy tenemos una gran cantidad de distracciones. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón, un tema del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Yo le digo sinceramente, hermano, sinceramente de todo corazón, y ustedes saben que soy parte de este equipo y lo seguiré siendo, ayuda de este equipo cada vez que el Espíritu me guía a eso y cada vez que se necesite. Pero yo en esta cadena, yo no digo que no los haya habido ni que usted no lo haya escuchado, pero en esta cadena, que es la cadena más famosa que nosotros tengamos de la verdad presente hoy en el mundo de habla hispana, en esta cadena nunca he escuchado un sermón del Espíritu Santo. No digo que no los haya oído, no digo que no los haya oído, ¿ok? Digo que yo no lo he escuchado. Yo he escuchado sermones aquí sobre si el Espíritu Santo es o no es. Eso sí lo he escuchado. Y el sensacionalismo del último descubrimiento de algunos que quieren o pretenden ser maestros del pueblo, que pretenden ser guiados por el Espíritu, que andan diciendo, no, el Espíritu no es. Eso sí yo lo he escuchado. Pero yo no he escuchado, hermanos, que se nos urja a la necesidad del Espíritu. Ojo, no estoy diciendo que no lo haya habido. ¿Sí? Yo no lo he escuchado. Si usted lo ha escuchado, pues bendito sea el Señor. Pero, ¿para qué hago esta pregunta? Para inquietaros e inquietarme, hacer una respuesta de lo que el Espíritu mismo está hablando a través de la mensajera. Dice, hablen acerca de esto. Hermanos, no de lo que eso no es, porque eso a nosotros no nos incumbe,
sino más bien de la urgente necesidad que yo y usted tenemos del Santo Espíritu de Dios. ¿Qué nos importa a nosotros si eso no es? Hermanos, a mí lo que realmente me importa es que yo tengo una gran necesidad del poder del Espíritu Santo. Y que necesito que el Señor me llene de ese Santo Espíritu para poder ser preparado, para poder estar listo para lo que se avecina. Esa debe ser mi preocupación y despejar el camino para que eso se pueda dar. En mi experiencia, debe de ser mi principal trabajo. Oiga, hay hermanos muy preocupados por la salvación de los demás. Y no es una mala preocupación, sépase. No es una mala inclinación, pero no están igualmente preocupados por su salvación. Están más preocupados por la salvación de otros y por lo que otros deberían de hacer que por la salvación de ellos y lo que ellos deberían hacer. Interesante, ¿no? Cómo nos hemos perdido con la misma verdad. La pluma inspirada continúa diciendo, hablen acerca de esto, oren por él, prediquen acerca de él, porque el Señor está más deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, identificamos nosotros la necesidad tan urgente del Espíritu Santo. La pluma inspirada dice que la necesidad más urgente del pueblo en estos últimos días es la de un reavivamiento en la piedad primitiva. Que si un miembro del cuerpo, hermanos, sufre, todos sufran con él. Y si un miembro del cuerpo se goza, todos se gocen con él. Pero aquí, hermanos, si un miembro llora, nosotros nos alegramos. Y si un miembro es exaltado, nosotros, hermanos, nos ofendemos. Eso está pasando en muchas experiencias. No digo que en todas, pero en muchas experiencias está pasando eso. Amados hermanos, hay que meditar, hay que meditar. Vamos al libro de los Hechos. Y los que tienen la Biblia de comentarios, yo quiero leer aquí, hermanos, un comentario muy interesante. Hechos capítulo 1, el primer comentario del libro de Hechos, comentario inspirado. La pluma inspirada dice, el libro de Hechos, una instrucción para hoy día. Dice ella, todo el libro de Hechos debe ser estudiado cuidadosamente. Está lleno de una instrucción preciosa. Registra las vicisitudes en la obra de evangelización, cuyas enseñanzas necesitamos hoy en nuestro trabajo. Es una historia admirable. Se refiere a la más elevada educación. La pluma inspirada dice que el libro de los Hechos, hermanos, debe ser estudiado cuidadosamente hoy por el pueblo de Dios. El comentario de Hechos 1 al 8 nos dice lo siguiente. El comentario del libro de Hechos 1 al 8. Perdón, 1:8 dice. Un don incomparable. Cristo determinó que cuando Él ascendiera de esta tierra, concedería un don a los que habían creído en Él y a los que creyeran en Él. ¿Qué don suficientemente precioso podía Él conceder para destacar y honrar su ascensión al trono de mediación? Debía ser digno de su grandeza y su realeza. Cristo determinó dar como su representante a la tercera persona de la deidad. Ese don no podría ser igualado. Daría a todos sus dones en uno, y por lo tanto su dádiva sería el Espíritu Divino, ese poder transformador, iluminador y santificador. Estoy leyendo el comentario de la Biblia de comentarios de Hechos 1:8. Cristo anhelaba estar en una situación en que pudiera realizar la obra más importante con pocos medios y sencillos. El plan de redención es abarcante, sin embargo, sus partes son pocas y cada parte depende de las otras, pero todas obran juntas
con máxima sencillez y completa armonía. Cristo es representado por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu es apreciado, cuando los que son gobernados por el Espíritu comunican a otros la energía de la cual están saturados, vibra una cuerda invisible que electriza todo el ser. Ojalá, dice la pluma inspirada, todos pudieran entender cuán ilimitados son los recursos divinos. Uy, hermanos, por amor del Señor. ¿Ustedes entendieron lo que acabamos de leer? Voy a volverlo a leer y vamos a leerlo detenidamente, ¿ok? En la primera parte, el segundo párrafo, pero la parte A, la pluma inspirada está diciendo que cada parte depende de las otras. Miren qué hermoso esto, hermanos, y yo digo gloria a Dios por esto, hermanos que me están escuchando, hermanos de la cadena, gloria a Dios por esto. Miren, hubo una persona hace algún tiempo que tal vez el Espíritu Santo puso en su corazón enviar a Juan Bautista a Panamá. Aleluya, gloria a Dios por eso. Él no sabía o ella no sabía lo que se estaba haciendo. Presentó la obra al cuerpo. Presentó la obra a otros hermanos. Y los hermanos decidieron que sí. O sea, los otros miembros decidieron que sí, que era buen plan para gloria del Señor. Oraron con respecto al plan para que llegaran los recursos y para la gloria del Señor los recursos llegaron. Se pudo ejercer, se pudo hacer, se pudo desarrollar la parte A del plan. Los recursos llegaron. Ahora se necesitaba otra parte del cuerpo guiada por el Espíritu para que también hubiera quien recibiese al elemento. Gracias a Dios se pudo recibir el elemento. Pero ahora se necesitaba otra parte, otros miembros del cuerpo para la parte C del plan. ¿Cuál era? Conseguir un lugar adecuado, conseguir los recursos para pagar el lugar adecuado, para poder llevar adelante el esfuerzo misionero. Bendito sea el Señor que el Espíritu Santo, actuando en todos, colocó en el corazón de estos hermanos hacer la inversión económica para el lugar, un lugar cómodo, un lugar adecuado, y entonces pudiera llevarse a cabo la reunión. Bendito el Señor, porque cada parte actuó en ese momento al unísono, como guiado por el Espíritu de Dios, para que la obra pudiese llevarse a cabo. Pero fue el Espíritu quien guió, fue el Espíritu quien iluminó. Ahora, la parte B de la cita dice, Cristo es representado por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu es apreciado, oído, hermanos, ¿están conmigo? ¿Me están escuchando? A ver, ¿me están escuchando? Amén. Amén, Amén. hermano, sí, adelante. Cuando el Espíritu es, ¿qué cosa? Apreciado. Hermanos, nosotros debemos de apreciar el Espíritu Santo. Nosotros debemos de apreciar la promesa que Cristo nos dio. Esa promesa, hermanos, debería ser nuestra principal oración. Pero sinceramente nosotros apreciamos más aquellos que hablan de la bestia y del papado y de las sazones que el Espíritu Santo. Nosotros apreciamos más, hermanos, el impacto de la sensación que aquellos que nos dan un sermón, hermanos, de la vida de Jesús. Nosotros apreciamos más, hermanos, el sensacionalismo que la obra del Espíritu. Y por eso, hermanos, hoy por hoy estamos muertos espiritualmente. Amados hermanos, la pluma inspirada está diciendo, y cuando el Espíritu es apreciado, cuando los que son gobernados por el Espíritu, note porque esto es muy importante. Usted es una persona, mire mi amado hermano, póngale mucho cuidado a esto por favor. Usted es una persona guiada por el Espíritu, usted es una persona que aprecia la promesa del Espíritu, usted es una persona que ora y por qué no ayuna pidiendo, rogando a Dios ser lleno de su Espíritu Santo. Usted es una persona que valora y vive por eso, ¿sí? Ahora, si usted valora y vive por ello, el Espíritu Santo va a reposar en usted. Y entonces cuando usted comunique a otra persona,
no va a ser simplemente, oiga, y yo quiero que usted medite en este concepto que le voy a dar en este momento. Usted no va a ser simplemente un transmisor de información bíblica, sino que va a ser un transmisor de vida para vida eterna, gloria a Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos. Nosotros nos hemos llegado a convertir en este último tiempo en transmisores de información bíblica. Y déjenme decirles una cosa, con todo respeto y todo el amor, eso no es verdad presente. La verdad presente, hermanos, en este tiempo es ser transmisores de vida para vida eterna. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque el apóstol Pablo, vamos un momentito a la Biblia, acompáñenme al libro de Romanos, el libro de Romanos, noten lo que Pablo dice aquí, Romanos capítulo 8, dice Romanos capítulo 8, versículo 16, escúchenlo por favor y léanlo conmigo. Dice el versículo 16, el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Espíritu con mayúscula, o sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿A nuestro espíritu con qué? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con minúscula, o sea al Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu que fue dado, el aliento de vida que fue dado por Dios. ¿Ok? Ese Espíritu que mora en nosotros es el medio por medio del cual, ¿sí?, el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Y cuando usted, hermanos, es un receptor, cuando el Espíritu de Dios mora en usted, cuando usted ha limpiado, cuando usted es un vaso para honra, para gloria del Señor, y el Espíritu de Dios mora en usted por su gracia y por su amor, usted se convierte, amado hermano, en una persona que imparte el Espíritu Santo a otras personas que están muertas espiritualmente. En pocas palabras, usted se convierte en una fuente que salta de vida para vida eterna. Hermano querido, y yo anhelo rogarle a Dios. Yo anhelo pedirle a Dios. Yo no sé si sea su voluntad el que me pueda convertir en un vaso para gloria de Él, en un vaso para honra, en una fuente que brote agua para vida eterna. Hermanos, no más aquella predicación vacía de información. Yo le ruego al Señor que me ayude a transformar eso, que me ayude a cambiarlo, hermanos. Que me ayude a ser realmente aquel predicador, aquella persona transmisora por su gracia de la luz que habrá de ayudar a otros a ser transformados también. Amable hermano, la pluma inspirada lo está diciendo aquí y dice, aquellos que son gobernados por el Espíritu, cuando comunican a otros la energía de la cual están saturados. ¿Cuál energía? La energía, aquel poder del cual Cristo le habló a sus discípulos. Mas cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis, ¿qué cosa? ¡Bum! Dinamis. Dunamis es en griego, poder, dunamis, dinamita, hermanos. Eso será el siervo de Dios cuando esté imbuido por el Espíritu Santo, cuando esté lleno por el Espíritu Santo. Esa energía de la cual estemos saturados vibrará, dice la pluma inspirada, vibrará una cuerda invisible que electriza todo el ser. ¡Wow! La gente identificará, hermanos, que nosotros hemos estado sentados a los pies del Divino Maestro. La gente identificará en nosotros ese poder de vida para vida eterna. Ah, mis amados hermanos, qué tremendo esto, qué interesante, qué importante. En el libro de los Hechos, el capítulo 4, ya casi terminamos, no se me desesperen. Hechos 4, capítulo 31. Hechos 4. Capítulo 31, dice el versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para hablar la palabra con denuedo, con arrojo. Y esta predicación tuvo un resultado. ¿Cuál era el resultado?
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabe por qué no hemos podido llegar a esto, amados hermanos? Porque nuestra predicación y nuestra experiencia son de la carne, no son del Espíritu. Si nosotros tuviéramos una experiencia del Espíritu real, estuviéramos unánimes. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino más bien todos tendríamos todas las cosas en común. Pero cuando nos tocan, hermanos, algo, y especialmente cuando nos tocan el bolsillo, hermanos, nosotros parecemos leones y dejamos de ser corderos. Inmediatamente ocurre una metamorfosis en nosotros hacia la perdición, hacia la perversión. Por eso no hemos llegado, hermanos, a este nivel de que ninguno diga ser suyo lo que tiene. Necesitamos urgentemente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos queridos, en el capítulo 8 del libro de Hechos, nosotros encontramos una narración con la cual quiero terminar, ¿sí? En esta hora. Hechos capítulo 8. El Hechos capítulo 8, la historia más relevante de la historia o el ministerio de Felipe, el evangelista. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos. Era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Sorprendente la experiencia de Felipe. Dice el versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad lleno del Espíritu Santo y le predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Una predicación sencilla, hermanos, pero llena del poder del Espíritu. Versículo 6. Y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque espíritus inmundos, dando grandes voces, salían de muchos poseídos. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, diciéndole ser algún grande. A él se oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho. Miren, hermanos, esto es interesante, ¿no? Aquí nosotros identificamos dos poderes. El primer poder es el veraz, el real, el que descendía del Espíritu de Dios. El segundo poder era el engaño de Satanás. Y el engaño de Satanás, dice la Biblia, era tan parecido al genuino, que la gente había sido engañado y decía, este es realmente, ¿qué cosa? El poder de Dios, el gran poder de Dios. La gente creía, hermano, que ese Simón venía por parte de Dios y que estaba haciendo la obra de Dios. Miren esto, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Dice el versículo 12, hasta cuando vino Felipe. Y cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados así hombres como mujeres. Miren, y esto, uy, hermano, esto es tremendo. Nótelo. Entre la gente de Samaria también estaba Simón. Entre la gente que fue a escuchar a Felipe, también estaba Simón. ¿Sabe que había una característica en Simón? Simón tenía comezón de oír. Y Simón tenía comezón de oír algo nuevo. Cuando Felipe llegó, yo me imagino que Simón dijo, vayamos a escuchar a ver este nuevo hombre, a ver qué es lo que dice, a ver con qué sale, a ver de qué, cómo me puedo yo nutrir para que mi espectáculo sea más impactador. Y Felipe estuvo entre las personas que estaban en Samaria que fueron a escuchar Simón estaba entre las personas de Samaria que fueron a escuchar a Felipe. Versículo 13 dice, versículo 12 parte B dice, fueron bautizados así hombres como mujeres. Creyeron la verdad que Felipe les predicaba. Versículo 13, entonces Simón mismo también creyó. Y cuando fue bautizado, miren qué interesante esto, hermano. Felipe y Simón. Felipe, un predicador de la verdad presente, lleno del Espíritu Santo. Simón, la falsificación inspirada por la hueste satánica,
pero cristiano también, convertido, bautizado, y no solamente eso, a diferencia de muchos otros creyentes de Samaria, se quedó con Felipe y vivió con Felipe mientras Felipe estuvo en Samaria. ¡Wow! Tremendo esto, hermano. Permaneció con Felipe, dice el versículo 13. Y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga, hermanos, Simón se bautizó, parece a los de la verdad presente, Simón. Pero tenía una característica en sí, únicamente quería escuchar algo impresionante. Se quedaba atónito, se quedaba impresionado con las grandes cosas que traía el predicador nuevo. Hermano, Felipe fue impresionado por las cosas nuevas. Felipe fue impresionado por los milagros. Hoy nosotros somos impresionados porque viene la ley dominical. Hoy nosotros somos impresionados porque la bestia es el Papa. Hoy nosotros somos impresionados porque se acerca la gran angustia. Hoy nosotros somos impresionados por todas las cosas que, hermano, impresionados con la verdad, impresionados con la verdad. Pero hay poca piedad primitiva en nosotros. Somos huesos secos, llenos de información. Hermanos queridos, así estaba Simón. Así estaba Simón. Había sido bautizado, había sido impresionado y todos los días vivía de impresión en impresión. Hermano, yo creo que si Felipe no hubiera hecho las obras que hacía, yo creo que Simón se hubiera ido. Si hubiera ido a buscar otro lugar, cosas nuevas y cosas más impresionantes. Pero Felipe, impresionado, impelido por el Espíritu, hacía las obras de las cuales había necesidad en ese momento. Y Simón estaba atónito. Versículo 14. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Miren, aquí hay una enseñanza muy bonita, hermano. Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, hizo su parte como miembro del cuerpo de la iglesia de Dios. Amén. Como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Dios, Felipe hizo su parte en la iglesia. ¿Y cuál fue? Sembrar la semilla y bautizar a estos creyentes. Esa fue la parte de Felipe. Y Felipe se fue, ¿por qué? Porque había obra en otro lugar. Pero como la iglesia que estaba en Jerusalén se dio cuenta de que en Samaria se había recibido el mensaje, entonces inmediatamente enviaron a Pedro y a Juan. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, iban con una misión. ¿Cuál era la misión? Precisamente lo que Felipe no había hecho. ¿Por qué? Porque no era la obra de Felipe. Esa obra la iban a hacer otros hombres. ¿Y quiénes la iban a hacer? Pedro, ¿y quién más? Y Juan, quienes fueron enviados a Samaria. Y entonces, mis amados hermanos, dice el versículo 15, quienes habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, ¿entre ellos quiénes estaban? Simón, claro que estaba Simón. Entre los de Samaria, por los cuales se oró, estaba Simón. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, versículo 17, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la... Mire, póngale mucho cuidado al versículo 18, por favor. Porque el versículo 18 nos va a mostrar, nos va a revelar en nombre del Señor Jesucristo una lección muy importante para nosotros hoy. Entre los que estaban allí, entre los cuales se había orado, estaba Simón. Pero Simón no era guiado por el Espíritu Santo, sino que Simón era guiado por la sensación. La experiencia de Simón, hermano, era una experiencia
netamente sensorial. La experiencia de Simón era una experiencia netamente emocional. Y Simón era guiado por la sensación. Y como Simón era guiado por la sensación, no discernía las cosas de eso. El versículo 18 dice, y cuando vio Simón, ¿qué hizo Simón? Vio. Y Simón fue en ese momento guiado por la sensación, por el sentido de la visión. Cuando Simón vio, hermanos, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entonces, hermanos, Simón hizo algo. ¿Saben qué hizo? Simón les ofreció dinero. Oye, hermanos, qué tremendo esto, qué tremendo esto. Miren, hermanos, y lo que voy a decir, quiero decirlo en el temor del Señor. Quiero decirlo en el Señor. Padre, dame tu espíritu para decir esto y que pueda ser percibido en el espíritu. En medio de lo que vivimos hoy, hermanos, en medio de la verdad presente, hay muchas personas que creen, que con su dinero, con su sucio dinero, pueden pagarle a los mensajeros de Dios. Y piensan, hermanos, que porque le dan $20 o $30 o $100 a un siervo, ya ese siervo es su siervo. Ya ese siervo es su sirviente. Otros hacen planes egoístas con su dinero, hermanos, y pagan de la manera que les place la obra de Dios. Hacen como les place en la obra de Dios. Amados hermanos, aquel que está guiado por una experiencia sensacionalista, piensa que la obra de Dios se paga con dinero. Aquel que está guiado por una experiencia sensorial, piensa que con su sucio dinero la obra de Dios va a avanzar. Hermano querido, hermana querida, lamento defraudarte. Dios no necesita tu dinero. Hermanos queridos, aquel que sea guiado por el Espíritu de Dios pensará en que con sus recursos la obra de Dios avanzará para la gloria del Señor. Y dará con un corazón convertido, dará abundantemente, no para enriquecer. Déjenme decirles una cosa, hermanos, en la religión de la carne hoy hay multitud de personas que están con la lupa, que están con el ojo amplificado, mirando qué tiene y qué no tiene el siervo de Dios. Y cuando tiene, dicen, uy, es que tiene, es que se está enriqueciendo. Pero cuando no tiene, voltean sus ojos para no mirar. Y hoy en día, hermanos, la verdad presente carece, hermanos. Los ministros, los siervos de la verdad presente, y lo digo porque conozco a muchos, carecen de recursos, aún para mantener a sus familias. Conozco siervos de Dios, hermanos médicos misioneros, hermanas ministras, hermanas que se han dedicado a dar estudios bíblicos. Conozco ministros de Dios, pastores de la verdad presente, que están pasando necesidades con sus familias. Y lo de la verdad presente, creen, hermanos, que esto es como lo vio Simón, el mago. Por eso cuando Simón vio este poder, hermanos, por eso es que nosotros hoy, cuando vemos un médico misionero, hermanos, como no tiene saco y corbata, no le damos nada. Vaya, trabaje sin vergüenza. Vaya, trabaje, vago. No le damos nada. Oh, pero cuando viene don fulano de tal, el pastor fulano de tal, a ese le damos miles. A ese tiene miles y le damos miles. Pero la obra local, hermanos, en la mayoría de los países, no se aprecia. No se aprecia. Hermanos, y digo algo en el buen sentido en el Señor. Los hermanos
Los hermanos, yo sé que hay muchos que lo están haciendo, pero hay grandes ministros en Estados Unidos que tienen la capacidad, hermanos, y aún muchas iglesias locales. Yo conozco iglesias locales de aquí, de Panamá, hermanos. Iglesias de la verdad presente que tienen 30,000, 40,000 y 50,000 dólares guardados en el banco de diezmos y se están peleando por dónde van a guardar esos diezmos. Se pelean y se dividen por dónde van a guardar esos diezmos y qué van a hacer con los diezmos. ¿Y sabe qué? Aquí mismo, localmente, hay siervos que no tienen para comer. La obra de Dios, hermanos, no encuentra ministros, no encuentra hombres consagrados. ¿Saben por qué? Porque si se consagran se mueren de hambre. Porque las manos de Dios, que somos nosotros, no hacen el trabajo que tenemos que hacer. Hermanos, Simón pensó, un hombre que había sido bautizado, un hombre que estaba en la verdad presente, un hombre que había caminado junto a Felipe y que había conocido estas verdades de labios de un hombre consagrado a Dios, pensó que el mensaje podría comprarse, pensó que el espíritu podía comprarse, pensó que la dádiva de Dios se pagaba con billetes. Hermanos, la dádiva de Dios no se paga con dinero. Cuando Pedro vio de esto, hermanos, más bien cuando Simón vio esto, hizo lo que hacemos nosotros, ¿saben? Lo que hacemos nosotros en la verdad presente, carnales, llenos de la carne, invadidos de la carne, y nos falta el Espíritu Santo. ¿Saben qué hizo Simón? Le dijo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Yo les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿nosotros damos los diezmos y las ofrendas? Y yo digo amén, amén por eso. ¿Qué estamos pagando nosotros con los diezmos y las ofrendas? ¿Estamos pagando para que otro nos dé información? ¿O estamos realmente, hermanos, utilizando nuestros recursos para honra y gloria de Dios? Hermano, cuando un siervo del Señor aparezca, ayúdelo. No sea tacaño, no sea duro, no sea, hermano, no sea falso. Ayude a los siervos locales, ayude a aquel médico misionero, hermano, que no tiene quien le ayude ahí localmente. En México hay miles de médicos misioneros que no tienen apoyo de parte de nadie, pero viene el doctor, el pastor, fulano de tal, y todos reúnen para darle a ese, pero al pobre que no tiene nada, nadie lo voltea ni a mirar. Hermanos, parecemos a Simón. En la carne pagamos para que nos den información, pero realmente no estamos ayudando para que el Espíritu Santo sea reproducido en aquellos con quienes el Espíritu Santo quiere trabajar. Hermanos, cuando Pedro vio tal cosa, cuando Pedro vio tal inclinación de Simón, respondió y le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. Hermano, Dios no necesita tu dinero. El Señor mantiene a sus siervos. Porque el Señor es dueño de todo cuanto existe. Pero Pablo, hermanos, hablando a los corintios, y mal no estoy, a los efesios, les dijo, no es que yo quiera sus dádivas, sino que estoy buscando que en vosotros haya fruto para vida del Señor. Mis amados hermanos, en la carne y en la sensación, nosotros pensamos que la religión del Señor es información. Información, información y más información. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. La verdad presente no es información. Nosotros necesitamos desesperadamente, hermanos, la experiencia del aposento alto. Versículo 21 dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aunque Simón estaba en la verdad presente, hermanos, aunque Simón había sido bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, aunque Simón, hermanos, atendió y estuvo junto a Pedro y Juan,
tenía un problema. ¿Cuál era? Su corazón no era recto delante de Dios. Amado hermano, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Es sincero para con Dios? ¿O es como el de Simón? ¿Está pagando por información? Hermano, ¿para qué Simón quería el Espíritu Santo? Es una pregunta interesante que todos nosotros debemos hacernos en este momento. ¿Qué quería Simón realmente al obtener la maravillosa dádiva? Simón ofrecía un espectáculo a la gente. Y cuando Simón vio, hermano, que con el Espíritu Santo su espectáculo podía ser más completo, anheló el Espíritu para que su espectáculo fuese más completo. Hermanos, ¿para qué nosotros queremos información? La verdad presente está llena de información que no sabemos nosotros, hermanos, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Y nos llenamos cada vez más, y cada vez más, y cada vez más de información. Información va, información viene, información allá, información acullá. ¿Para qué? ¿Para que nuestro espectáculo sea más creíble? ¿O para qué? Estamos como Simón hoy, hermano. Huesos secos, llenos de información. La buena noticia, hermanos, es que Pedro le da la alternativa a Simón. Y en el versículo 22, la primera palabra es un consejo muy acertado. Es un consejo que le da a Pedro y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y a través de los siglos, hermanos, hoy nos llega a nosotros el mismo consejo. Investiga tu corazón. Y si es la misma característica, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amado hermano, yo pido perdón a Dios. Yo pido perdón a Dios por no haber entendido estas cosas antes. Le ruego al Señor que si quiere Él seguirme utilizando como transmisor de luz, me dé esa luz y me ayude para poder ser luz a otros en humildad, en amor, en paciencia, en misericordia. Ayúdanos, Señor. Amén. Oremos, oremos. Querido y amistoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido vivir. Gracias, Padre, porque aún la voz de tu Espíritu ruega a nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque aún contiendes con nuestros corazones pervertidos. Señor, ten misericordia de nosotros que pagamos por información. Ten misericordia de nosotros que anhelamos información. Al igual que Simón anhelaba el espíritu simplemente en la carne para alimentar su espectáculo, hoy nosotros anhelamos información para tratar de ser más creíbles y más impresionantes. Oh Señor, nos hemos equivocado, pero rogamos perdón, Señor, y rogamos humildemente que nos enseñes y nos instruyas en vivir tu verdad. En vivir esa verdad genuina en el Espíritu. Hemos identificado, amado Padre, que nuestra principal preocupación en este tiempo tan solemne debe de ser el ser llenos del genuino Espíritu de Dios. Porque la falsificación, Padre, que Satanás ha levantado, se parece mucho a la genuina, pero no es la genuina. Padre, danos la obra genuina. Danos, Señor, tu Santo Espíritu y cólmanos de él para poder ser transmisores entonces de esta verdad al mundo que perece en tinieblas espirituales. Querido Dios, por el amor de Jesús y por sus méritos preciosos, escucha nuestra oración en esta hora. Bautízanos, Padre, con tu Espíritu Santo y llénanos de él, querido Dios. Cólmanos de ti, Señor. Cólmanos de ti. Cólmame
cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Esa sea, Padre amado, nuestra oración de ahora y para siempre. Y que en nuestra vida se pueda registrar la experiencia, Señor, del aposento alto. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos y lo agradecemos. Amén.